Muy buenos días. Esta mañana vamos a abrir la escritura en el libro de Daniel, Daniel capítulo 6. Mientras usted va hacia Daniel capítulo 6, quiero que piense en usted, en su vida, y póngale como título, Cuando mi fe es probada. ¿Sabe? Nosotros hablamos mucho de la fe. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, vamos a ver si lo que dice verdaderamente lo cree. Daniel era el hombre que había decidido en su juventud, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque creía en el Dios eterno y todopoderoso. Entonces, la Escritura nos lleva a nosotros al capítulo 6 de Daniel, verso 16. Mire su Biblia. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, 1000 instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Mis queridos, cuando tu fe es probada, Daniel no se imaginaba que por su fe esa noche iba a estar en un foso literal, con leones literales, ferocidad literal, oscuridad literal, por su fe. Por esa razón, cuando el rey lo trae a Daniel y lo echa al foso, el rey va a decir, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ahora quiero que piense. Lo meten a Daniel en el foso, cierran la entrada al foso con una piedra y sin duda que se escuchan los rugidos de los leones en el foso. Y Daniel está aferrado a la fe que él le tiene a Dios. Pero está en un foso. Hay leones y su vida pende de un hilo. Pregunta, ¿yo seguiría creyendo lo que digo que creo? ¿Seguiría mi fe colocada en la misma persona de Jesucristo? ¿Sabe por qué te lo digo, mi amado hermano? Porque creo que de repente Dios decide, como decidió con Daniel, que nuestra fe sea probada. Entonces la pregunta es, ¿está mi fe colocada en el lugar correcto, la persona de Jesucristo? ¿Está mi fe colocada en la palabra? ¿Está mi fe colocada de tal forma que si Dios decide traer tiempos de aflicción a mi vida, encomendaré mi causa al que juzga justamente? Fíjese en la Escritura. Verso 19 del capítulo 6 de Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a Daniel a voces. Y dice la Escritura, y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esas son las palabras del rey. Daniel, siervo del Dios al cual tú continuamente sirves,
¿te ha podido librar de los leones? Esa es la pregunta del rey. Y quizás se hizo un silencio, ¿verdad? Pero de adentro del foso, cosa que no era común, porque la fe no es común, la fe no conoce lógica. Se escucha la voz de un hombre que dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi querido, Daniel sabía entender que el rey estaba sobre él mismo, pero que sobre el rey había alguien mucho más poderoso que el rey. Daniel dice así: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Y esto es extraordinario. Mis queridos, Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones, los cuales durmieron toda la noche, pero Daniel tuvo que estar en el foso. Mis queridos, si de repente Dios decide probar tu fe y mi fe, que nos encuentre fieles, haciendo lo que debemos hacer, honrando y glorificando el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Y escuche bien, esa mañana para el rey fue una mañana diferente, pero déjeme decirle que para Daniel también, porque el Dios de la palabra es fiel. El Dios de la palabra defiende a sus hijos. El Dios de la palabra exalta a sus hijos. Y fíjese que Daniel es sacado del foso, pero son echados al foso aquellos que le habían acusado. Y dice la Escritura que todavía no habían llegado al fondo del foso y los leones ya se habían apoderado de ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios defiende a sus hijos. Mis queridos, cuando la fe es probada y yo permanezco, el nombre de Dios es exaltado. Y si estás escuchando este mensaje y Cristo no es tu Salvador, ¿sabes? El Dios de gracia prepara situaciones para que tú puedas venir a Él por la fe, entendiendo que fuera de Cristo no hay nada en este mundo que pueda traer satisfacción a tu vida y a la mía. Y como la Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, déjame decirte, hay un día establecido por Dios en que vas a partir a la eternidad. Por eso es importante que tu fe en esta mañana, como Daniel puso su fe en Cristo, en Dios, creyendo que el soberano le sostendría, tú también por la fe puedas venir a Cristo. Le puedas pedir perdón por tus pecados y le invites a entrar en tu corazón. ¿Sabes? Bajo el imperio de los medos persas, esa mañana se abrió el foso de los leones y un hombre salió intacto, sin rasguños, sin heridas, porque Dios envió su ángel. ¿Sabes? De repente quizás Dios haya elegido este día para probar nuestra fe. Que seamos aprobados, que seamos hallados dignos de ser llamados hijos de Dios. Mis queridos, en esta mañana, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.